nueva actividad del Club Náutico ACOA. Desde el 7 de octubre a la tarde decidimos abrazar la causa de Israel y de la guerra. Ese día suspendimos las actividades, realizamos un emotivo acto en la menorá. Desde entonces venimos realizando una serie de charlas constantes donde tratamos de abordar el problema y la realidad israelí desde distintas perspectivas. Recuerden que tuvimos sobrevivientes de la tragedia de Nova, combatientes, conferencistas de primer nivel, y ya le damos la palabra a Gabriel, que viene a completar el abordaje de esta realidad, de esta triste realidad, desde su perspectiva y su tan importante visión del conflicto. Nuevamente, muchas gracias por venir. Les recuerdo que en el Mercaz está el stand de venta para el programa Tikum de artículos para PESA, así que si quieren después se pueden acercar. Y también contarles que el 27 de abril vamos a realizar un Seder comunitario. Están todos desde ya invitados a sumarse a esta nueva propuesta. Va a ser, después de muchos años, vuelven los Seder de Pesaj ACOA. Ahora sí, le damos la palabra a Gabriel Ventasgal para quien pide un fuerte aplauso. Hace 6 horas estaba en Salta. Cuando atardecí acá, el clima estaba horripilante. Y le pregunté a los chicos, no se hace hoy, ¿no? Pensando, calculando la hermosa tarde en la cama que me iba a quedar escribiendo. Entonces, no, vení. Bueno, yo pensé que íbamos a ser 3 gatos locos, voy a hablar yo conmigo mismo. Así que no sé si felicitarlos por la importancia que le dan al tema, o simplemente decirle que son un grupo de delirantes que vienen a apoyar a Israel, pero me imagino que no debe ser algo nuevo para ustedes. Así que como israelí les digo muchas gracias, porque nos es muy importante el apoyo de las comunidades judías. Yo voy a explicar 5 cosas diferentes de forma breve, a sabiendas que probablemente hay muchas de las cosas que ustedes ya escucharon. Me gustaría intentar darles un enfoque de alguna manera renovador, cosa de poder suponer qué puede ocurrir a partir de ahora. Entonces voy a explicar 5 cosas diferentes y luego ustedes me guiarán qué les importa más, ¿vale? Muy bien. Primera cosa importante. En general, las personas no llegan a comprender cuál es el objetivo de Hamas en esta guerra. Fuera del objetivo general teológico, y es considerar que no debe existir ningún Estado judío o cristiano en Tierra Santa Islámica. ¿Alguien tiene el teléfono encendido? Por favor, apaguen los celulares. Por favor. Muy bien. Fuera de lo básico que es erradicar la presencia judía en Tierra Santa Islámica, la estrategia puntual de Hamas fue la siguiente. Nosotros tenemos que atacar a Israel y vamos a intentar humillar al Estado hebreo como nadie lo ha hecho antes. Y para eso vamos a conquistar alguna ciudad, vamos a transmitir programas televisivos desde ahí adentro, vamos a secuestrar a personas, nos vamos a llevar a la gente adentro y luego Israel va a responder. La forma de atacar de Hamas no es de Hamas. La forma de atacar de Hamas la inventó de alguna manera Hezbollah. En el año 2017 publicaron un video que explicaba lo siguiente, en árabe: lo que tenemos que hacer es lanzar miles de misiles por el aire contra Israel para distraerlos. Y mientras que eso ocurre, nos vamos a meter por tierra, vamos a conquistar Nahariya y Rosh Halikra y luego nos vamos a ir. El objetivo psicológico, lograr que el Estado judío, supuestamente invencible, sea humillado por nosotros. Eso nos hace pensar que probablemente el ataque planificado macro era que Hezbollah, Hamas ataquen juntos, se sumen los árabes palestinos de Cisjordania y también los hutíes disparen desde lejos. Los hutíes en el Yemen. Esa es la estrategia madre. Lo que terminó ocurriendo es que Hamas solo fue el que atacó y que cuando Hezbollah dio indicios que nos iba a atacar también, Estados Unidos le dijo: no lo hagan. De esa forma pudimos condensar el ataque en un solo lugar, por ahora, que fue la guerra contra Hamas. Ahora, la estrategia de Hamas entonces era atacar a Israel a sabiendas que Israel iba a responder.
Y la lógica es, si nosotros atacamos a Israel, va a aumentar la presión internacional cuando Israel nos responda. La presión internacional va a hacer que Israel probablemente se detenga, porque no va a poder aguantar la presión de Estados Unidos y de los países europeos si nosotros resistimos a la respuesta de Israel sin que nos derriben, ganamos. En otras palabras, si Hamás se queda en el poder, Hamás triunfó. Hoy Hamás va triunfando. Porque Hamás todavía sigue en el poder y todavía no tenemos una imagen de victoria. No queda claro que Israel derrotó a Hamás desde el punto de vista propagandístico, psicológico, como lo quieran decir. Imagen de victoria es lo que Israel consiguió en 1982, cuando logramos atacar a la OLP. Y en 1982 Yasser Arafat y la cúpula de la OLP se subieron a un barco filmado y se exiliaron a Túnez. Eso es una imagen de victoria. Para poder vencer en esta guerra, tenés que tener una imagen de victoria. Una imagen de victoria puede ser Yahya Sinwar, el líder de Hamás, apresado y humillado. Y puede ser que Israel mata a toda la dirigencia de Hamás. Eso es una imagen de victoria. Hoy no la tenemos por ahora. Y es importante, en el Medio Oriente las imágenes son a veces más importantes. La concepción psicológica a veces es más importante que la realidad. ¿De qué se aprovechó Hamás? De tres falencias importantes que tuvo Israel en este ataque. Pensamos de manera occidental. Esta enfermedad se llama West Planning. Y es, analizamos el Medio Oriente, en vez de analizar el Medio Oriente en el idioma del Medio Oriente, lo traducimos al idioma occidental que nos queda cómodo. Esto en Argentina lo hacen casi todos los analistas que no vienen del Medio Oriente. Lo voy a decir a nivel general. Un analista, no sé, como ahora Pedro Uriel ya casi no está, pero hay alguno que otro de la misma escuela que estudiaron sociología del Medio Oriente. O sea, el Medio Oriente no sabe, pero sociología quizás sí. Cuando ustedes escuchen a alguien que habla del Medio Oriente y no se especializa en religión, cambien de canal porque no habla del Medio Oriente. Medio Oriente tiene que saber religión, tiene que saber etnias, tiene que saber clanes. Por la importancia que tiene la religión en el Medio Oriente. Especialmente saber Islam. Dicho esto, ¿cuáles fueron las tres falencias que tenía Israel? Una, un exceso de confianza de pensar que todos éramos Dorón de Fauda y que Hamás estaba amedrentado. Como lo vencimos claramente en los últimos combates, no era lógico que Hamás nos salga una guerra. Segundo, pensar que se podía comprar a Hamás. Israel permitía el ingreso de 20.000 a 40.000 trabajadores palestinos de la Franja de Gaza por día. Entonces la lógica era, si nosotros compramos a los palestinos, nadie va a atacar a quien te da de comer. Tercero, una dependencia exagerada de la tecnología. Valla de seguridad muy buena y sistema antimisilístico con un 92% de éxito. Por lo tanto, cuando tú tienes esas tres variables negativas, cualquier información que tenga que ver con un ataque, la rechazas. Y por eso dejamos pocos soldados en la frontera, nos atacaron de 30 puestos en 30 entradas diferentes y hicieron la masacre que hicieron. O sea, primer punto interesante. Y es, ¿cuál fue la estrategia de Hamás? Hamás lo que quiso hacer es algo muy puntual a sabiendas que van a perder. Físicamente van a perder, pero no les importa. Porque la victoria es psicológica. Ellos quieren ser vistos en el mundo musulmán como los nuevos saladinos, liberadores del Medio Oriente y de la invasión extranjera. ¿Está bien, primer punto? Segundo, desde el punto de vista militar, lo que nosotros vimos es que Hamás, como todo grupo radical islámico, copia patrones de conducta religiosos. Y lo digo especialmente porque en América Latina nos educan que los conflictos son siempre materiales, por tierras, por... Lo mismo que decir que el conflicto es por tierras. ¿Bien?
Yo les aseguro que el Hamas, cuando atacó a Israel, no iba corriendo con un cuchillo gritando ocupación, ocupación, qué hermosa que es Miriam Bregman. No decían eso. Decían Allahu Akbar. El patrón de conducta de Hamas es un patrón de conducta religioso. Para entender cómo piensa Hamas, entiendan varias cosas importantes. La primera, las acciones que hizo Hamas son copias de lo que hizo Mahoma. Para todo radical islámico, la conducta de Mahoma es imitable y perfecta. En árabe se dice que es ma'sum, es perfecto, no se equivoca jamás. Entonces todo lo que hizo Mahoma es perfecto. Si todo lo que hizo Mahoma es perfecto, se puede imitar de pie de letra lo que hizo Mahoma. Entonces varias cosas que hizo los soldados de Mahoma o Mahoma mismo. Primero, mintió. En árabe se dice taqiyya, ocultar la verdad. Mentir. ¿Por qué? Mahoma tenía un enemigo llamado Ahmad ibn al-Ashraf. Y Ahmad ibn al-Ashraf era el enemigo de él y Mahoma pregunta, ¿quién quiere asesinar o quién puede asesinar a mi enemigo? Se levanta uno y dijo, voy yo, pero para poder hacerlo tengo que mentirle. Y Mahoma le dice, ve. Este es un ejemplo de que se puede mentir si favorece nuestra causa. Si se entiende que la mentira es posible y es legal, se entiende también porque jamás le dice a los medios de comunicación que hoy en día hay 33.000 muertos, todos inocentes, civiles y mujeres. ¿Está mintiendo? Por supuesto que sí. ¿Se puede mentir? Por supuesto que sí. ¿Hay algún medio de comunicación extranjero que está cubriendo dentro de la Franja de Gaza lo que está ocurriendo? No. Lo que hay son palestinos de Gaza que trabajan como freelance para los medios de comunicación extranjeras. Les voy a dar un ejemplo de un medio de comunicación que nos hace especialmente daño. La televisión española y toda la prensa española en general. Salvo OK Diario y Vanguardia Libertad Digital, un medio de comunicación español es peor que el otro, con una clara tendencia demonizadora de Israel. La televisión española, Almudena, que está transmitiendo desde ahí, no entra a Franja de Gaza. 1, porque los españoles no son especialmente trabajadores. 2, porque no quieren ponerse en peligro. Entonces contratan a un palestino de la Franja de Gaza que le filma algo y él no va a filmar nada si contradice la línea editorial del Hamas. Si no, lo echan. Yo trabajaba con ¿Ustedes se acuerdan del año 2000, cuando lincharon a 2 soldados israelíes en el linchamiento de Ramallah? La que filmó esas imágenes era una compañera mía de Italia. Y la mujer estaba filmando con Betacam en ese momento, estaba filmando, apretó un botón, se puso la cinta dentro del pantalón y metió otra. Entonces vino el Hamas y le robó la cinta que supuestamente estaba filmando el linchamiento y por eso nos enteramos del linchamiento. Lo filmó ella. Ella estaba en la lista negra del Hamas y la amenazaron a muerte y la querían asesinar y dejó de trabajar metiéndose en Cisjordania. O sea que los que filman adentro de la Franja de Gaza no es prensa libre, sino que son gente que filman lo que jamás permite. ¿Y entonces qué filman? Filman zonas de destrucción y no las periferias. Y filman números y datos que jamás les indican lo que tienen que decir. Si se entiende que se puede mentir, se entiende por qué dijeron que un misil disparado contra Israel atacó un hospital y mató 500 muertos y después resulta que era un cohete de la Yihad Islámica y habían muerto 31 personas. ¿Se puede mentir? Se puede mentir. Segundo, ¿por qué violaron a nuestras mujeres? Porque los soldados de Mahoma, cuando vencían a un enemigo, violaban a las mujeres. ¿Por qué le cortaron el cuello a israelíes? En el año 629, Mahoma toma el oasis de Keibar, de Haibar, por eso los musulmanes gritan Haibar, Haibar al-Yehud, Keibar para los judíos, le corta la cabeza a 1000 judíos y se quedan con sus mujeres. Están imitando lo que hizo el profeta y por lo tanto hay que entender toda la connotación religiosa de lo que están haciendo. Nuevamente, no piensen como si fuesen ustedes los que están combatiendo, bajo los valores judíos. Estamos hablando de una visión del Islam muy radicalizada en donde si tú te mueres en esta vida, no pasa nada. Hay una frase en árabe que dice, tú estás viviendo ahora porque Alá quiere. Significa que si tú te mueres, lo que va a ocurrir es que te vas a ir al paraíso, vas a recibir 72 vírgenes. Las vírgenes van a tener todas 30, 35 años, o sea, van a tener experiencia, pero van a ser vírgenes. Van a estar siempre maquilladas,
Porque según la tradición, una mujer tarda mucho tiempo en maquillarse. Entonces ya van a venir maquilladas de casa. ¿Está? Otras visiones dicen, no, las 72 vírgenes van a tener 72 vírgenes que le van a servir. Y estas 72 vírgenes que sirven a las 72 vírgenes tienen también 72 vírgenes. O sea que sale algo así como 19.800 y algo vírgenes. ¿Está? La persona que va al cielo puede invitar en la mesa con Mahoma 50 de sus familiares. Y va a nadar en ríos de vino y de miel. Es importante esto por lo siguiente. Primero, si tu vida terrenal no importa porque tu vida futura es más importante, ¿qué problema tienes en morirte ahora? Y ahora sigamos esta lógica. Si tu vida no importa, ¿acaso importa la vida de los palestinos que están arriba mientras que tú estás escondido abajo? Y tercero, si tu vida no importa, ¿importa la vida de los rehenes que secuestraste? Si se entiende esta lógica, se puede entender por qué yo por lo menos soy muy pesimista sobre la posibilidad que tiene Israel de recuperar buena parte de los secuestrados en manos de Hamás, si es que todavía siguen vivos. Entonces, primer punto, ¿qué quería Hamás? Segundo punto, la importancia de la religión en todo este tema. Para mí es mi teléfono. ¿No? Ya están detectando. No, es el sonido del ascensor. Vale. Tercer punto importante. Tercer punto. Y es cómo se desarrolló la guerra. Israel lo que hizo fue entrar a la Franja de Gaza después de enrolar a 300.000 soldados. Por eso lo que ocurrió es que nos faltaba ropa. Porque cada año en Israel los miluim, los reservistas, son alrededor de 80.000. Y de pronto todos los israelíes quieren enrolarse. Entonces nos faltaba ropa. Por eso algunos soldados decían, no tengo chaleco antibalas. Y el Estado es más lento que las donaciones de privados. Entonces, ustedes los que apoyaron a Israel o donaron en todo tipo de causas, hicieron perfecto porque el Estado se mueve más lento. Tenemos el dinero para enfrentar una guerra. Pero hay que autorizarlo, el contralor del Estado tiene que decir ABC, o sea que en general el agradecimiento a las comunidades de la diáspora es importante porque realmente ayudaron a esas necesidades inmediatas imprescindibles. Una vez que Israel ataca, lo que hace es pone orden o limpia el norte de la Franja de Gaza, lo que es Gaza City, y parte la Franja de Gaza en dos. Construye una carretera que va desde la mitad hacia el mar. Le pide a los palestinos que se vayan hacia el sur, y se van más de 1,5 millones de palestinos. Hoy quedan en el norte, en Gaza City, 300.000 palestinos. Y el resto está en el sur. Están especialmente en un enclave, en una ciudad llamada Rafah, o en árabe Rafiah. Y Rafiah tiene túneles que van por abajo de la tierra y van hacia Egipto. El principal comercio son 3 familias que tienen el monopolio de los túneles que van desde Egipto, Rafah, Egipto, a Rafah, dentro de la Franja de Gaza, y pasan cosas para abajo de la tierra que pueden pasar desde autos desarmados, animales para el zoológico y por supuesto personas. Por eso no hay que descartar que parte de los secuestrados ni siquiera esté en Gaza. Es una posibilidad también. Entonces queda la ciudad de Rafah y queda un poco de Han Yunes, que es al norte de la Franja de Gaza. Supuestamente Israel en cualquier momento va a entrar a poner orden en Rafah y en Han Yunes. O quizás no. Porque lo que ha hecho Israel es descansar, sacar a mucha cantidad de soldados y comenzar lo que va a ser una guerra de guerrillas, en donde en vez de combatir con un ejército ordenado, vas combatiendo con lo que queda. Quedan 4 batallones de Hamás adentro de Rafah. Entonces a los batallones se los puede combatir porque siguen una línea organizativa. Es probable que Israel derrote a estos batallones y después tenga que combatir con 10 que se escondieron en un hospital en el norte de Israel, en el norte de la Franja de Gaza, como ocurrió por ejemplo hace poco, que se volvieron a esconder en un hospital en Gaza City. El hospital Shifa, que era de hecho una central militar de Hamás. Es probable que nosotros tengamos que hacer ese tipo de combate. ¿Por qué Israel se retiró y hay tan pocos soldados? Mi opinión personal, porque dentro de poco comenzamos una guerra contra Hezbollah. Entonces necesitamos que nuestros soldados estén frescos, que lo que hagan es volver a sus negocios el tiempo que puedan, y además porque no hace falta tener tanta gente adentro. Porque los combates son mucho más puntuales y quizás la estrategia de Israel no sea entrar en Rafah,
sino secar a los palestinos dentro de Rafah y hacer acciones esporádicas que entren puntualmente para intentar recuperar, por ejemplo, secuestrados, o para darle a Hamás todavía una carta de exilio. A ver, si yo, por ejemplo, estoy con Dani y te empiezo, Dani, a golpear. En un momento determinado, si yo te golpeo, pero te dejo, por ejemplo, parte de tu chaqueta, entonces tienes algo para perder. Pero si yo te saco todo y no tienes nada para perder, te transformas en más irracional que lo que eres. Entonces quizá lo que está haciendo Israel es intentando colocar a Dani en una situación que todavía le quede algo para perder, para preferir sobrevivir y lograr que nos devuelvan a la mayor cantidad de secuestrados que queden vivos. ¿Me entendió la lógica? O sea que puede ser que Israel esté a propósito intentando presionar a Hamás sin necesidad de ir al choque directo. Acabo de decir, como si fuese parte del diálogo, que Israel va a salir en una guerra contra Hezbollah. Y sí creo que Israel va a salir en una guerra contra Hezbollah. Porque si Hamás tenía 24.000 soldados, Hezbollah tiene 100.000 soldados. Y tiene 50.000 que son soldados fijos, y más o menos 5.000 a 10.000 que son la fuerza Radwan, que es una fuerza de choque que salvó a Assad del poder. O sea que son soldados entrenados de los buenos. Si Hamás tenía 30.000 cohetes, Hezbollah tiene 200.000 cohetes, de los cuales parte de ellos son misiles. Significa misiles que cubren todo Israel, como los misiles Fatah, y tienen una capacidad explosiva de 500 kilos en la cabeza, y tienen GPS. Mi hija está en el ejército, en el servicio de inteligencia. Yo me burlo de ella porque la conozco de chica. Entonces digo, si estás en el servicio de inteligencia nos van a cagar a balazos. Y me manda otro día una imagen donde decía que su GPS mostraba que ella estaba en Beirut. Entonces me dice, pa, estoy en Beirut. No estaba en Beirut, estaba en mi casa en Modín. Lo que pasa es que Israel cambió el GPS, confundió por si nos disparaban misiles que, como algunos de ellos funcionan por GPS, que se van para el norte. Entonces fíjense hasta qué punto tiene capacidad bélica de misiles Hezbollah. Ni hablar de Irán, pero Hezbollah también. Tercero, si Hamás tenía más o menos 500 kilómetros de túneles, calculen, 500 kilómetros de túneles, cada kilómetro sale $500.000 construirlos. Hezbollah se calcula que tiene 3.000 kilómetros de túneles. Ahora, hay 60.000 israelíes que estaban en el norte y se fueron hacia el sur. No están viviendo en sus ciudades, 60.000. ¿Ustedes creen que el gobierno de Israel va a pedirle a estos ciudadanos que vuelvan a vivir al norte cuando del otro lado de la frontera está Hezbollah, que puede hacernos mucho más daño de lo que nos hizo Hamás? Si ustedes compran mi argumento que no, entonces ¿qué alternativa hay? Lo que ha hecho Israel por ahora es intentar provocar que Hezbollah reaccione. A nosotros nos conviene, con toda la crueldad, que Hezbollah nos dispare 3.000 cohetes mañana. Porque nos vamos a meter abajo de la tierra, nos vamos a meter en nuestros refugios antibombas y vamos a responder. Nos conviene que Hezbollah tome la iniciativa. Lo que ha hecho Israel ahora es más o menos matar 300 líderes y soldados de Hezbollah, y Hezbollah no responde. Nos dispara cada tanto 30, 40 cohetes por día. A nosotros nos viene bien que Hezbollah responda, aunque sea para debilitarlo en un enfrentamiento directo. Tercer punto. Creo yo que Israel va a salir en una guerra contra Hezbollah. ¿Cuándo? Probablemente mañana o pasado. En mayo, junio serían las fechas ideales. ¿Por qué? Por el clima. Podemos combatir mejor cuando hace más calor y no tanto calor como julio y agosto. ¿Bien? Bien en el sentido de que se entendió. No, bien, que estamos bien. ¿Está? Cuarto punto. La pregunta es si también esto va a incluir una guerra contra Irán. Irán está detrás de todo esto. Porque Israel iba directo hacia una paz con Arabia Saudita. Nosotros ya estábamos por firmar una paz con Arabia Saudita. El Medio Oriente, hay que entenderlo rápidamente, 4 fuerzas políticas. Los chiitas. Chiitas 15% del Islam, Irán. Chiita, Irak, chiita, Siria, chiita, Líbano, chiita, la medianuna chiita y una isla chiita en Yemen que son los hutíes.
Segundo grupo, países radicales, muy radicales desde el punto de vista ideológico, que promueven el radicalismo islámico pero que no lo ejecutan de manera directa. Se llaman los países de los hermanos musulmanes. Y son dos, Turquía y Qatar. Qatar es una locura. Nosotros le dimos la posibilidad a Qatar de organizar un mundial. Es verdad que sobornaron a media humanidad para organizar un mundial. Tiene una televisión yihadista llamada Al Jazeera y en castellano unos nenes progres que transmiten ideas progres cuando ellos son súper radicales. AJ+ es Al Jazeera y transmite todo tipo de películas. El otro día encontraron a 3 chicos que nacieron judíos que hablan mal de Israel y demás. ¿Para qué televisión le hablaron? Para Al Jazeera. Se llama en árabe eso tontos útiles, ¿está? Entonces, 3 tontos útiles que empezaron a hablar mal de Israel, mal de los judíos, en Al Jazeera. Imagínense. El tercer grupo de países no son países, sino que son grupos que quieren imponer un califato islámico. Al-Qaeda, ISIS, Hamas, Hezbollah. Y el cuarto grupo son los países sunitas, no radicales. Egipto, Jordania, Arabia Saudita, va camino a eso, Emiratos Árabes, son los que nosotros firmamos los acuerdos de Abraham. E Israel está a punto de firmar los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita. Era evidente. Irán, al intervenir con su estrategia de proxies, y es, yo no combato de forma directa contra Israel, sino lo que hago es, hago que Hezbollah combata contra Israel, que los hutíes y que Hamas lo hagan, y yo aporto desde lejos. La pregunta es si ellos están dispuestos a combatir de forma directa contra Israel. Yo creo que no. Israel mató hace una semana a 7 líderes de la Guardia Revolucionaria en el consulado en Siria, ¿se acuerdan? Y estamos todos expectantes que nos hagan algo como respuesta y todo Israel está patas para arriba porque creemos que nos van a atacar en cualquier momento. Yo personalmente creo que no lo van a hacer. Miren, me la estoy jugando, está grabado además esto. Creo que no lo van a hacer de forma directa. Y si lo van a hacer, probablemente creo que van a ser 2 patrones de conducta repetitivos en el caso de Irán. El patrón de conducta es hacer un atentado, no en el Medio Oriente, sino donde duela a los judíos o a Israel, en un país que puedas actuar y que no te castiguen. Ya pasa, a ver, 1992, Israel mata al líder de Hezbollah, Abbas Musawi, y ellos nombran reemplazo a Hassan Nasrallah, que es el actual líder de Hezbollah. Abbas Musawi era mucho mejor que Hassan Nasrallah, o sea que cuando tú matas a alguien, no siempre el que viene después es mejor. Matamos a Abbas Musawi, a las 3 semanas Hezbollah, a través de un nombre que no era Hezbollah, era la Yihad Islámica, bla bla, vuela a la embajada de Israel de acá. Y cuando se convence que se puede actuar porque la justicia argentina no castiga, entonces hacen el segundo atentado de la AMIA. En el año 2006, Israel mata al líder de la organización, del ala militar de Hezbollah, Imad Murnia. Y ellos asesinan a 7 israelíes en Burgas, en Bulgaria. O sea que el patrón de conducta de atacar a los judíos de Israel, donde se pueda, está vigente dentro de Hezbollah. Ahora, agréguenle, si les parece que estoy hablando específicamente de Argentina, agréguenle que ustedes tienen en este momento un gobierno especialmente pro-israelí. Piensen de forma lógica, ¿qué es más fácil atacar en Argentina, que es un país muy poroso, que es un país con un gobierno determinado, y además que si atacas en Argentina vas a ocupar la prensa, los titulares de la prensa durante semanas? O atacar en Venezuela, que es aliado de Irán, o atacar en Chile, que tiene un presidente que es pro-palestino, o atacar en Colombia, que tiene un presidente que es un delirante. ¿Qué es más fácil para un grupo radical islámico? Entonces, el primer escenario puede ser, no hay que descartarlo. Y segundo escenario es que Irán sí haga algo contra Israel, pero que sea muy puntual y muy limitado para cumplir. Estados Unidos, antes de la pandemia, en enero, asesinó al líder del brazo Al-Quds, que era la fuerza que expande el Islam dentro de la Guardia Revolucionaria. Quizás se acuerdan, Qasem Soleimani, que lo mataron.
Luego de eso, Irán, a través de sus milicias chiitas, disparan contra 2 bases militares norteamericanas y no matan a nadie. Y de esa forma ellos pueden decir, cumplimos. Puede ser que el ataque sea muy limitado y que, por ejemplo, disparen contra el Golán, donde vive muy poca gente. Entonces, esta forma de decir, bueno, nosotros también respondimos a Israel. Y de esta forma, el día de mañana esperamos que no nos vuelvan a atacar. De todas formas, desde el punto de vista lógico, no sería lógico que Irán nos ataque por varias razones. Uno, militarmente no son competencia. No son competencia. Segundo, tiene un problema económico muy serio, tiene un 40% de desempleo y tiene una inflación de 35%. Bueno. Hasta acá venía bien. ¿Por mes? Cada 2 meses. Entonces tiene un problema económico serio y no les aguanta para poder hacer una guerra larga contra Israel y además no tienen la capacidad bélica. Tiene la capacidad bélica para poder atacar a Arabia Saudita. Pero para poder atacar a Israel tiene que tener ciertas capacidades bélicas que no tienen. Les puedo dar un ejemplo. Tienen misiles Shihab 3 que cubren todo Israel y pueden llegar a Europa. Un Shihab 3, si sale de Irán, tarda en llegar a Israel 12 minutos. ¿Bien? Es un misil que sale de un lugar y que tiene carga explosiva importante. Cuanto más grande es el misil, más fácil es bajarlo. Un misil iraní sale y tenemos un sistema llamado Flecha que tiene 100% de éxito. Ha derribado todo lo que le han tirado por ahora. Flecha 1, que es para misil contra misil. Flecha 2, que los iraníes no tienen Flecha 2. Un misil se desdobla y cambia de rumbo. Israel tiene un sistema que puede captar la carga explosiva y perseguir al otro también. Flecha 3, si los marcianos en Marte nos disparan hoy un misil israelí sale de atmósfera y lo derriba fuera de atmósfera. Son para misiles que salen y entran. En este momento Israel está desarrollando Flecha 4, que no tengo ni idea para qué sirve, pero que me imagino que lo estoy pagando también. Los iraníes no tienen esa capacidad. Y tengan en cuenta, cuando disparas algo, viene la respuesta. Yo creo que Irán no se va a jugar el pellejo de su propio gobierno para mantener una guerra contra Israel abierta. Espero no equivocarme. Y además hay 2 cosas más a tener en cuenta. Irán es chiita. Hamás es sunita. Entre chiitas y sunitas se odian. Desde el año 661 o 680. La pregunta es, ¿ustedes piensan que Irán se va a meter en una guerra contra Israel para salvar a Hamás? Sí, los pueden apoyar con armas, con dinero, con entrenamiento, pero ¿se va a jugar ellos mismos para defender a Hamás, que es sunita? Yo creo que no. Y lo segundo, ¿ustedes piensan que se van a meter para defender a Hezbollah? Hezbollah chiita, ellos también. Pero Hezbollah es árabe chiita. Y los iraníes son persas. Los persas y los árabes se odian. Se odian. ¿Ok? Fíjense hasta qué punto se odian, que cuando conquistaron los árabes a los persas, les decían despectivamente que eran mawalis. Mawali es como si fuera un esclavo. Médicos persas eran tratados como esclavos por los árabes sunitas. Los odian. La central nuclear, que levantó Irán, la levantó Bushehr. Y Bushehr es provincia árabe. Cosa que si explotan, que exploten los árabes. Hoy esa provincia no tiene árboles, porque se los vendieron a Irán para decorar, a Qatar, para decorar las calles para el mundial. No aman a los árabes. O sea que yo no creo que se la jueguen. Sí, creo que es importante para Irán tener a Hezbollah y que colaboran y que fabrican cosas juntos, todo bien. ¿Jugarse el pellejo? Creo que no. Cuarto punto. ¿Hay posibilidad que Irán nos ataque? Probablemente. No creo que lo hagan en el Medio Oriente, y si lo hacen en Israel va a ser de manera puntual. ¿Cómo les sugiero medirlo? Fíjense hacia dónde disparan y qué. Si disparan misiles grandes y mucha cantidad hacia Tel Aviv y Jerusalén, quieren una guerra. Y si disparan algo pequeño hacia una zona para cumplir, quieren una respuesta limitada a Israel. Y a todo eso Estados Unidos dijo claramente, no se muevan, no intervengan, porque actuamos nosotros también. Cuarto punto, ¿está claro? Quinto y último. Lo que ha sucedido es que esta guerra despertó el antisemitismo que parecía aletargado y que nunca había desaparecido.
El antisemitismo no desapareció, sino que después de la Shoah tuvimos más o menos 75 años de vacaciones. Ahora bien, el antisemitismo moderno es diferente al antisemitismo clásico, medieval y que conocimos hasta la Shoah. Lo voy a decir de manera rápida, y es que lo primero es que el antisemitismo medieval y anterior a la Shoah era principalmente antisemitismo de corte cristiano, que es el origen del antisemitismo, y en general las derechas solían ser los principales promotores del antisemitismo. Entonces, en sociedades que tienen una oligarquía muy religiosa, con a veces triple apellido, es probable que todavía veamos todo tipo de frases antisemitas o parecidas. En la actualidad, un antisemita moderno tiene tres tipos de discursos. Y un antisemita medieval, otro tipo de discursos. Y lo explico rápidamente para no extenderme demasiado. El primero, el antisemitismo tiene dos premisas teológicas. El primero es la teoría del supersesionismo o teoría de reemplazo. Los judíos recibieron la palabra de Dios, pero fue suplantada y renovada por una ideología o Nuevo Testamento, para demostrar que el Nuevo Testamento superior al anterior debe destruirse el pacto anterior. ¿Ok? Supersesionismo, teoría de reemplazo. Segunda premisa teológica, los judíos asesinaron a Dios. ¿Hoy un buen cristiano piensa eso? No. Un buen cristiano no va a pensar esto, va a decir supersesionismo. No está bien decir que los judíos son reemplazados, ellos tienen su verdad. Son nuestros hermanos mayores, va a decir la iglesia. Y nosotros, felices. El único problema teológico es que la herencia y el futuro y el gobierno lo heredan los hermanos menores, ¿está bien? Según el cristianismo. O sea, pequeño detalle nomás para que tengan en cuenta que no todo es color rosa. Segundo, la iglesia no dice que los judíos asesinaron a Dios, dice que Jesús fue crucificado porque su misión en la tierra era curar los pecados de la humanidad. Por lo tanto, no se puede juzgar ni a los judíos ni a su descendencia de algo que Dios quería. Esta visión es moderna. Bien, cuanto más cristiano es la persona hoy, suele ser menos antisemita. Y son evangélicos, más pro Israel todavía. Ahora bien, un antisemita medieval odiaba a los judíos, pero tiene que justificar su odio. Y lo va a justificar de tres maneras diferentes en la Edad Media. Uno, los judíos matan niños para hacer matzá. Hoy van a decir los judíos matan niños palestinos por deporte. Segundo, los judíos contaminan las aguas y son los causantes de la peste negra. Hoy te van a decir los judíos inventaron el COVID. Tercero, los judíos roban hostias para hacer doler al cuerpo de Jesús. ¿Está bien? ¿Hostia? Bien. Un antisemita moderno, ¿qué dice? Si dice estas pavadas que voy a decir ahora, lo van a tratar como un loco. ¿Qué dice un antisemita moderno hoy? Dice tres cosas. La primera, los judíos dominan el mundo y detrás de todas las desgracias y todas las revoluciones están los judíos. Un texto escrito en el año 1905 por un cristiano llegado al zar, llamado Sergei Nilus, que se llama Los Protocolos de la Aviación, que a nosotros nos encanta, porque nos hace quedar como que dominamos todos. ¿Ok? Nos hace quedar estupendo este libro, Protocolos de la Aviación. En el año 1921, un periodista inglés, Philip Graves, descubrió el libro original, que era en contra de los franceses. Y él descubrió que era un plagio los protocolos de aviación. Hoy, muy poca gente cree que los protocolos de aviación es algo real, pero los protocolos de aviación tuvieron una versión de un gran antisemita norteamericano llamado Henry Ford, el constructor de autos, y él escribió un libro parecido llamado Judío Universal, que era el libro de cabecera de Hitler. Acá en Argentina ustedes tienen los protocolos de aviación y una versión argentina, chilena, llamada el Plan Andinia. El Yossi, el espía arrepentido, fue metido en la comunidad judía para ver cómo los judíos iban a ejecutar el Plan Andinia, y los secuestrados durante la época de la dictadura se les preguntaba cómo los judíos pensaban ejecutar el Plan Andinia. En resumen, primera forma de hablar antisemita hoy, protocolo de aviación o Plan Andinia. Segundo, los judíos se inventaron la Shoah. Y ustedes pueden ver que ahora también los judíos se inventaron toda la masacre que hizo Hamás. Hay que convencer lo que realmente ocurrió.
Tercera forma de hablar de un antisemita: yo no soy antisemita, soy antisionista. Puedo explicar por qué es lo mismo, pero ahora no. Conclusión: hoy hay 3 promotores de antisemitismo. Y no son los cristianos de derecha. Los 3 principales promotores de antisemitismo hoy son la prensa en algunos países, la inmigración musulmana principalmente en Europa y Estados Unidos, y tercero, la extrema izquierda. Hoy la extrema izquierda es claramente antisemita. Entonces hemos visto 5 cosas diferentes. ¿Qué quería Hamás? ¿Por qué doctrinariamente lo que están haciendo está copiando lo que Mahoma quería? Argumento que va a haber una guerra contra Hezbollah. Argumento que probablemente la respuesta de Irán sea más limitada de los miedos que tenemos ahora, por lógica, porque es una reacción a la pasividad del 7 de octubre. Y por último, tenemos un problema de antisemitismo que lo trataremos un poquito mejor más adelante. Y por lo tanto ahora les paso el micrófono móvil que tenemos para que ustedes vayan guiándome hacia dónde vamos. Todo. Perdón, Bibi no tiene nada que ver en esto, el gobierno israelí no tiene nada que ver en esto. ¿Con qué? Con esto que está sucediendo. No lo dejó crecer mucho a Hamás. A ver, yo creo que el principal culpable político de todo lo que está ocurriendo es Netanyahu, porque la estrategia de él es una estrategia en la cual él pensaba que se podía mantener a los dos, a Hamás y a la autoridad palestina, débil a los dos y separadas. Y por eso Netanyahu tenía que responder a un dilema, y era: Hamás decía, no tenemos dinero, no tenemos para pagar los sueldos de los empleados de la Franja de Gaza. Y viene Qatar y dice, yo se los pago 20 a 25 millones de dólares. Si tú, Netanyahu, no dejas pasar el dinero, se extremiza porque no tiene nada que perder. Si lo dejas pasar, te van a acusar de colaborar contra Qatar, colaborar contra el terrorismo. ¿Y por qué no pasaban por banco? Porque si Qatar pasaba el dinero por banco, le iban a acusar a Qatar de financiamiento de terrorismo. Conclusión: Netanyahu dice, lo dejo pasar. Él pensaba que los tenía amedrentados. Y mientras que él pensaba eso, Hamás construía los túneles, los misiles y planificaba el macroatentado. Netanyahu es el principal responsable. A mi opinión, no es el único. Hay peores todavía. La cúpula militar israelí va a tener que renunciar cuando termine la guerra. Y hay un montón que no van a renunciar y que son también culpables. Por ejemplo, la prensa israelí. La prensa israelí nos convenció y nos inculcó que la retirada unilateral de la Franja de Gaza era una bendición y que nos iba a traer paz. Salimos todos los soldados de ahí y dejamos que Hamás trabaje solito sin que nadie lo moleste. ¿Acaso la prensa israelí va a decir, nos equivocamos, somos todos unos? ¿Ok? Otro, la justicia israelí. Una cantidad de sentencias livianas contra el terrorismo que hicieron que el terrorista piense que no hay castigo suficiente cuando haga un acto de terrorismo. La justicia y la prensa no van a asumir sus cargos. Y tampoco los manifestantes de Kaplan, que amenazaron con no servir al ejército y que le transmitieron a Hamás que estábamos desunidos. Ellos tampoco van a asumir lo que hicieron. Entonces hay varios responsables. Netanyahu para mí sin duda. Ahora bien, si hay alguien sobre la tierra que es capaz de revivir como el ave fénix, ese es Netanyahu. ¿Y cómo va a revivir, creo yo? Si él lo que hace es derrotar al Hamás, o que aparezca que derrotó al Hamás, y después debilita a Hezbollah, y sale y firma un acuerdo de paz con Arabia Saudita, Netanyahu se postula a primer ministro y vuelve a ganar. Que en paz descanse. Hoy hay 2, creo yo, que han, para mí, muerto políticamente. Uno es Netanyahu, que sigue en el poder, que debería renunciar, y otro la izquierda política en Israel. No, la gente que está manifestándose en Tel Aviv no está manifestándose en contra de la guerra, está manifestándose en contra de Netanyahu. Los israelíes hoy, a ver, ¿hay algún israelí 100% israelí? ¿Atrás? ¿Alguien? ¿Levanta la mano? Ok, vale. ¿Estás acá hace mucho tiempo? Vale. Mirá, te voy a hacer 2 preguntas. En base a las 2 preguntas puedo saber cuál es la ideología de él. ¿Bien? De hecho, en base a una. Y no preguntándole a quién vota. Eso es demasiado fácil. Porque una persona puede votar a alguien que no es el voto real de él, sino que es voto estratégico. Ustedes lo saben perfectamente porque muchos votaron a Macri en el 2015, no porque admiraban a Macri, sino que porque no querían que gane otro. Esto es voto estratégico. O sea que me digas que votaste no me dice mucho. Si yo te pregunto a ti, con una sola pregunta, ¿a qué pueblo perteneces? Ante todo, ¿eres qué? Si alguien te dice que es israelí, suele votar hacia la izquierda.
Y si alguien te dice ante todo soy judío, hacia la derecha, ¿ok? Pero hay mucho margen de error. Ahora te voy a hacer dos preguntas, ahora le pego seguro, ¿está? Primera, ¿vos pensás que hay un socio palestino para llegar a un acuerdo de paz hoy? ¿Piensas que hay un socio palestino para llegar a un acuerdo de paz hoy? Ok, ¿vieron que respondió no, decidido? No, claro que no, por supuesto que no. ¿Están todos locos? Es todo no. Esa es una respuesta más de derecha. ¿Bien? Si me hubiese dicho sí, me gustaría que sí, qué lindo que sí, más de izquierda. Segunda pregunta, ¿estás dispuesto a ceder territorios que domina hoy Israel para que haya un acuerdo de paz? Ok, dos respuestas de derecha, otra de derecha. Ahora, te digo todo esto porque preguntar a un familiar tuyo, ¿vos pensás que hay un socio para la paz? Y hoy te van a decir el 95% de israelíes, no. ¿Vas a ceder territorios para llegar a un acuerdo de paz? No ahora, ¿con quién? ¿A quién? Entonces el mapa político israelí se movía hacia la derecha. El hecho que Netanyahu salga del poder no significa que la derecha vaya a perder las próximas elecciones. Porque la población israelí, ustedes lo pueden ver con familiares de ustedes. Miren, mi hijo tiene 17 años, 17. Está por entrar al ejército en marzo del año que viene. Él quería ser amaestrador de perros. Ahora él y toda su generación quieren ser Rambo. Quieren ser todos combatientes. Se entrenan para ser combatientes. Ese cambio de postura es lo que está pasando en Israel. Ok. ¿Qué hago yo? ¿Dirijo el tránsito? No hay problema, ¿eh? Pero que pregunten alto porque está el audio acá. ¿Y los religiosos qué pasa? Es una Ahora va. Espera que voy a buscar. Mientras me dicen, y los religiosos, usted que está en la cámara ahí atrás, los religiosos, yo creo que hay probabilidad de que el gobierno de Israel caiga, no por las manifestaciones, sino por la ley de enrolamiento a los religiosos en Israel. Porque los religiosos no hacen el ejército en buena parte de ellos, y la sociedad israelí, incluso los laicos, incluso el Likud, el partido del gobierno, piensa que ahora hay que demostrar fidelidad a la patria y hay que ser soldado o bien servicio nacional. Y no puede ser que nosotros estemos enviando a nuestros hijos al ejército y los ortodoxos no. Creo yo que si hay alguna razón por la cual el gobierno de Israel puede caer, es por eso y no por las manifestaciones de los 150.000 manifestantes en Tel Aviv que representan hoy 4 diputados. Cada diputado en Israel vale 40.000 diputados, 40.000 personas. 150.000 son 4 diputados. Lo que pasa es que tiene el apoyo de la prensa. No por eso va a caer Netanyahu, quizás por los religiosos. Sí, por favor. Tengo 3 preguntitas muy puntuales. ¿3? Por 3 voy a contestar a que la primera es, hiciste una presentación un poco de los países árabes, hebreístas, chiitas, sunitas. Me pregunto respecto del Líbano. Israel, frente a una situación bastante parecida y teniendo como enemigo enfrentado a Hezbollah, invadió el Líbano. Y la pregunta que te hago sobre esto es, ¿cuál es la actitud del gobierno del Líbano y la comunidad católica que hay respecto a la tolerancia con el Hezbollah? Voy rápido. Líbano, creado en el año 32. La constitución del Líbano decía, el presidente tiene que ser cristiano maronita, el primer ministro musulmán sunita, el jefe del parlamento musulmán chiita. Porque en ese momento el 55% de la población era maronita, cristiana. Pero los cristianos tienen menos hijos que los musulmanes. Entonces se fueron a vivir a Brasil, a México, y vos tenés cristianos maronitas que son muy pro-Israel y muy anti-Israel. El periodista George Chaya es cristiano, ¿lo conocen? De Infobae, es cristiano maronita. Y yo le digo, tú no eres árabe, tú eres fenicio. Que decirle a una persona que es maronita, decirle que es fenicia es un halago. Y él se merece el nombre de fenicio. Pero tenés a cristianos muy anti-israelíes, como por ejemplo Alfredo Jalife en México. ¿Está? Él sigue siendo cristiano maronita, pero piensa de forma panarabista. Ahora bien, con el paso del tiempo, los árabes maronitas, árabe es el que habla árabe, eran muchos menos. Y los musulmanes empezaron a crecer cada vez más. Guerra civil entre musulmanes y cristianos, ganan los musulmanes. ¿A favor de quién estábamos nosotros? Los cristianos. Y luego de que los musulmanes ganaron, se empezaron a matar entre sunitas y chiitas. Y los chiitas tienen un ejército propio, que es Hezbollah,
que entre otras cosas tiene algo que a ustedes los va a afectar de manera directa y no solo los atentados. Y es que ellos fabrican. Vieron que Milei fue a visitar una base militar y una teniente oficial Richardson, algo por el estilo, dijo que dentro de poco vamos a tener un problema, que la droga dominante en América Latina va a ser fentanilo, dijo. ¿Está bien? Esta droga se llama en el Medio Oriente Captagón. Los que atacaron el 7 de octubre están drogados con Captagón. Se llama la droga yihadista, es una droga que desinhibe y envalentona a las personas. Esta gente, Captagón, se fabrica en el Valle de la Beca, en el Líbano y en Siria. El que es responsable de la droga es el hermano de Assad. Hezbollah y Siria son narcoestados hoy. Entonces, ellos tienen dinero. En América Latina, los narcos venden y ellos lavan el dinero. Gana aproximadamente, según la CIA, 400 millones de dólares están ganando. Si piensan que eso la CIA, debe ser el doble por lo menos. Ganan el dinero lavando dinero de narcos. Entonces Hezbollah es un problema también para ustedes. Ahora, dicho esto, el ejército oficial del Líbano es el ejército sunita. Lo financiaba Arabia Saudita. No tiene dientes. Y el ejército que domina el país es Hezbollah. Tiene una propia red de teléfonos. Y el primer ministro sigue siendo sunita, que es un líder de Hezbollah. Y el presidente sigue siendo maronita, que es un líder de Hezbollah. Por lo tanto, Israel dice, si atacamos al Líbano, no atacamos a Hezbollah, atacamos al Líbano. Porque el Líbano es responsable de que Hezbollah gobierne. Por lo bajito, los maronitas y los sunitas nos dicen, háganlos pelota. Intenten no destruir nuestros barrios. ¿Respondí? Acaban de secuestrar a los cristianos ahora en Líbano. Un segundo porque te van a... Faltan fotos. Si hablas alto te escuchamos, máximo lo repito. Me preocupa el tema de la autosuficiencia y si vamos a atacar el Líbano, que si esta cosa de terrenos, o sea, no todas las guerras se pueden ganar. Entonces la pregunta es, ¿si la consideración israelí respecto a la posibilidad de atacar el Líbano y de ganar esa guerra? ¿Cuál es la posibilidad de atacar al Líbano y de ganar la guerra? Bien, tenés razón en muchas cosas que estás diciendo. Primero que te lo dije de manera fría, para que veas que hay un convencimiento. Si se le preguntas a tus familiares en Israel si la población de Israel está dispuesta a una guerra contra Hezbollah, fíjate la respuesta que te dan. Yo creo que hay cierta coincidencia que no nos dejaron alternativa. Porque es mejor atacar ahora y no dentro de 5 años, cuando en vez de tener 5.000 misiles van a tener 20.000 misiles. Entonces creo que el israelí promedio hoy está dispuesto a algo. La pregunta es si nos van a apoyar algunos países, principalmente Francia, que tiene intereses en el Líbano, y Estados Unidos. Pero digamos que Israel termina haciendo lo que desea. Y para mí, hoy desea una guerra. Tu pregunta es, ¿podemos ganar? Definime ganar. Si ganar es destruir a Hamas y destruir a Hezbollah, la respuesta es no. No podemos ganar. Porque Hezbollah y Hamas son una ideología. No son un ejército, son una ideología. Y como son una ideología, tú puedes eliminar la capacidad bélica de esa ideología, puedes eliminar la capacidad de gobierno de esa ideología, pero eliminar la ideología no depende de lo que haga Israel, sino de un proceso interno dentro del Islam. A ver, un cristiano hoy, ¿piensa igual que un cristiano de la época de la Inquisición? No. Un cristiano hoy, ¿piensa igual que en la época de las cruzadas? ¿Qué pasó en el camino? Bueno, terminó el Holocausto, entre otras cosas, y la iglesia se preguntó, ¿qué relación hay entre nuestros sermones en las iglesias y las cámaras de gas? Y concluyeron que había relación. Firman después el Tratado, el Convenio, el Concilio Vaticano II. Hubo una reforma interna. ¿Cómo llega Hezbollah y Hamas? Bueno, en la Primera Guerra Mundial, los occidentales, cristianos, de Francia y de Inglaterra conquistan al Islam. Y ellos se preguntan a sí mismos, ¿por qué fuimos conquistados? Y la respuesta que se dan es, porque no fuimos buenos musulmanes. Y hay un empleado, un inspector de escuela llamado Hassan el-Banna, que él deambula por ahí y ve que toda la gente se comporta como occidentales. Y dice, esto es Jahiliya, que es infección de Occidente. Hay que eliminar la Jahiliya a través de la acción social o de la fuerza física. Se levantan los hermanos musulmanes. O sea que los hermanos musulmanes son una respuesta a la invasión de Occidente. Primero hicieron acción social, proselitismo, y después fuerza física. ¿Cuándo cambiaron? En los años 70,
cuando Irán toma el poder y convence a los musulmanes que se puede acceder al poder, y cuando filman Rambo 3. Acá los maté. Rambo 3. Como somos más o menos la misma generación, Rambo 3. ¿Contra quién peleó Rambo 3? La Rusia. Del lado de los musulmanes actuales. Afganistán. Claro, imagínense la confusión mental que tenía en ese momento Sylvester Stallone, que hace una película en donde pelea contra los rusos, que son los malos malísimos, defendiendo a los pobres campesinos, que son los talibanes. O sea, el matete mental. En los años 80, el Islam pasa a la fase violenta, en donde después de adoctrinar, vale, entonces 80 se funda Al-Qaeda, 88 se refunda, Hamas en 87, Jihad Islámica en 81, Hezbollah en 82. Todos son movimientos, y llegó a su límite máximo con ISIS, con el califato, y ahora está en caída. Entonces, ¿se puede destruir a Hamas y a Hezbollah? No. Tiene que hacer una reforma interna. El objetivo declarado de Israel tiene que ser eliminar la capacidad bélica o debilitar a Hezbollah, y eliminar la capacidad bélica y el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza. Y eso fue lo que declararon. Israel, fuera de algunos ministros que dijeron que hay que borrar del mapa a Hezbollah, a Hamas, no tiene lógica, porque no podés erradicar una ideología por la fuerza. ¿Y dentro de cuántos años volvemos otra vez a atacarlos? 3 palabras, yo qué sé, pero sí, es probable que debido a que es una ideología, vos tenés que todo el tiempo estar con la mano en el cañón para que no levanten cabeza. Cosa que me lleva a una conclusión importante, y es que probablemente Israel tenga que mantener su control militar, entrar y salir de la Franja de Gaza. Me cuesta mucho creer que salgamos de la Franja de Gaza y no volvemos a entrar hasta la próxima vuelta, sino que Israel va a tener que entrar, salir. Fíjate lo que hizo en el hospital Shifa, que volvió a entrar. Creo que es lo que va a ocurrir, y por eso mantenemos el control de la carretera en el medio, cosa de poder actuar a ambos lados desde ahí. Y por eso jamás dice lo primero, que es, si llegamos a un acuerdo, queremos que salgan del medio. Claro, porque no quieren que dominemos militarmente potencialmente. ¿Okay? Espera que les voy a dar a... ¿Querías preguntar tú? Ah. Yo. Una palabra. Gracias. Espera, No primero, creo. segundo y después tercero. Vale. ¿No crees que Israel tiene muy mal marketing? Ay, sí, lo dijimos. Sí, pero estás combatiendo contra 2000 años de antisemitismo. Ojo, es medio complicado, ¿eh? Y además te lo voy a plantear de manera diferente. Vos estás peleando. Somos 15 millones de judíos como máximo, de los cuales parte de los judíos prefieren no mojarse a favor de Israel. Y algunos judíos incluso son los mejores portavoces para denostar a Israel. ¿Bien? Y nosotros peleamos conjunto con los evangélicos, que nos aman, pero que ellos también tienen problemas con sus generaciones jóvenes, que se ven influidas por las izquierdas universitarias. Y peleas contra 2000 años de antisemitismo, 1600 millones de musulmanes, la extrema izquierda en muchos países y el antisemitismo cristiano clásico. Ahora respondeme, ¿estamos tan mal? Creo que sí. Yo creo que no estamos tan mal. En algunos países estamos muy mal. Acá en Argentina no estamos nada mal, ¿eh? No. Los medios de comunicación aquí han sido bastante ecuánimes. Bastante. Salvo, por ejemplo, la línea editorial de Clarín, que es una línea editorial problemática, pero porque sus directores internacionales tienen una visión... Pero Carolina Moroso, que trabaja en Premio, ¿no? Carlos Moroso, genial, genial. No, Carlos Moroso estuvo en Israel incluso. Pero acá tenés canales de televisión que son claramente pro-israelí. Les voy a nombrar 2. La Nación Más, Infobae, tiene una línea editorial claramente israelí. No es lo mismo en España, no es lo mismo en Chile, y cuanto más al centro del continente te vas, más pro-israelíes son. Tenés una ministra de ¿Ok? seguridad. En El Salvador, por ejemplo, vos vas por la calle y yo, la cantidad de venía a El Salvador, muestro mi pasaporte israelí, se baja la persona que está firmando, me abrazan y dice gracias por venir a bendecir nuestro país. Entonces Guatemala, El Salvador, Honduras son países muy pro-israelíes, son países muy evangélicos. Entonces depende de dónde. Sí, es verdad, estamos peor que otras veces. Veníamos de una época de euforia porque nunca estuvimos mejor en marketing que durante la pandemia. ¿Cuántas veces escuchó en la pandemia que nosotros seamos del país que mejor de todos y demás? Yo ayudé también a intentar vender la marca Israel diciendo hacemos esto, hacemos lo otro. O sea que estábamos muy bien. Mi consejo es no calentar un largo vivirum.
Pero si no lo calentas. Decime una época histórica del pueblo judío que estamos mejor que ahora. Piensa, por favor, una época histórica que estamos mejor que ahora. No hay. Alguno que otro me dice, la época del rey Salomón. El rey Salomón, un desastre administrativo. Tenía un montón de mujeres, le construyó altares paganos a todas las mujeres, se endeudó hasta la coronilla, no sé, estaba por acá el Guisbar de... Como todos. No, pero estos hipotecó ciudades, tuvimos que después dar ciudades en el norte para poder pagar la construcción del templo, y cuando se murió el rey Salomón, el hijo dijo, le voy a cobrar el doble de impuestos, se dividió la tierra de Israel entre Judea e Israel, un desastre económico. Y nosotros pensábamos que era Salomón el mejor de nuestros reyes. Estamos mucho mejor ahora que nunca. Nunca estuvimos tan bien como ahora. Por lo tanto, yo aconsejo no perder la perspectiva y realmente cuando te atacan antisemitas en primera persona, pues es una experiencia nueva para muchos de nosotros, no calentarse demasiado. Y mi consejo, si están en redes sociales, tomar a uno por día. A uno por día, ahí si te preocupás, entras a la cuenta de él, te fijas, si tiene 50, 60, 70 seguidores, ni le respondés porque es un bot. Pero si tiene más, le respondés a él. Y no le respondés desde tu cuenta, le respondés en la cuenta de él. Primero en la tuya y a la vez en la de él, tenés que pasar la conversación a él. Y tenés que subir tu nivel de agresividad, lamentablemente. No siempre utilizando, por ejemplo, malas palabras, se puede ser bastante agresivo de forma simpática. Hace unas semanas un español empezó a insultarme. Ustedes, colonialistas, imperialistas, ¿qué hubiese pasado si los judíos dominaban España y se quedaban con el 55% del terreno español? ¿Qué hubiese pasado?, me pregunta. Y le respondí que no tendríais 25% de desempleo. ¿Qué le voy a responder? Por tanto, mi consejo es no calentarse demasiado. Tengo una pregunta. Perdón. Hacemos dos últimas preguntas y vamos cerrando. Yo creo que por el fondo había alguien que venía levantando la mano hacía rato. Sami, dale. Con respecto a lo que pasó, su último mes con Estados Unidos, fue un poco ambivalente su posición, que no te iba a apoyar, después sí que iba a apoyar o que pueda garantizar su seguridad. Tengo dos preguntas en ese punto. Una es, ¿qué tan posible que Estados Unidos en algún momento no esté del lado de Israel? Yo creo que es nula, pero ya le tengo a vos y sabés que sería bueno. Y la otra es, ¿qué tan dependiente desde el punto de vista militar es Israel de esa ayuda americana para poder existir o vencer un conflicto armado? Muy bien, bárbaro. Mira, yo creo que hay un proceso en general en donde generaciones que fueron educadas en universidades que no buscan la verdad, sino que son universidades narrativistas, provocan una cantidad de personas que los hechos no son importantes para ellos. Los mejores amigos del pueblo judío de Israel lo vas a encontrar entre médicos, personas que aman la tecnología, economistas, personas que le importan los datos. ¿Y dónde vas a encontrar los principales enemigos de Israel? Sociólogos, ciencias políticas. ¿Está? Entonces, en esos grupos, y en Estados Unidos especialmente, tenemos toda una generación formada en universidades narrativistas que han perdido su brújula científica. Y que encima Qatar les metió 4.700 millones de dólares desde el año 2001 hasta hoy, para financiarlos. Y por eso tenés que en Harvard, la rectora le pregunta si decir que eliminar el Estado de Israel es antisemitismo, dice según las circunstancias. Entonces, hay un proceso que no depende de Israel, depende de las generaciones futuras. Y esto afecta principalmente al Partido Demócrata. Que el Partido Demócrata tiene la siguiente situación. Uno, Biden va a perder las elecciones. A menos que ocurra un milagro, Biden transmite senilidad. ¿Cuándo un líder que transmite senilidad va a ganar las elecciones? Y tiene un problema de que tiene un flanco muy de izquierda dentro de su partido y está perdiendo votos musulmanes y de personas de color. Por lo tanto, tenemos la siguiente circunstancia. El Partido Demócrata le pide a Biden que haga ciertas cosas que Biden no quiere, para mí. Porque Biden es el más pro-israelí de todos los demócratas. Menos mal que estaba Biden. Biden nos dio un apoyo político indispensable. Dijo que Hezbollah no ataque y le acaba de decir a Irán igual, amenazando los que se van a meter. Y además nos envió una cantidad enorme de arsenal bélico para combatir una guerra larga. Yo creo que la pausa ahora en la Franja de Gaza es porque nos estamos armando
con material norteamericano para luchar contra Hezbollah. Necesitamos material bélico por lo menos para una guerra de 8 meses. Por lo tanto, es imprescindible la ayuda de Estados Unidos. Y tu segunda pregunta, creo también que después de esta guerra, Israel va a tener que transformarse en una potencia de autosuficiencia de material bélico secundario. Porque no podemos defender de Estados Unidos. Igual que tras la guerra del 73, Israel decidió construir el tanque Merkabah porque no podíamos depender de los tanques norteamericanos. Creo que tenemos la capacidad económica para poder decir, señores, hasta acá llegamos, esto lo fabricamos en casa porque no podemos depender de que Estados Unidos mañana tenga otro tipo de gobierno. O sea que creo que nos vamos a ir hacia adelante en ese tema, en la segunda de tus preguntas. Y la primera, creo que Biden no tiene una postura anti-israelí, ni mucho menos. Su partido es más difícil. Probablemente, si sigue la tendencia actual, puede ser que gane Donald Trump. La pregunta es, ¿ustedes qué prefieren? ¿A Trump en el poder o a Biden? Hasta ahora Trump ha demostrado en su cadencia ser una normal, pero muy pro-israelí. ¿Están de acuerdo? Y Biden ha demostrado ser muy pro-israelí, pero tiene que contentar ciertas bases. O sea que, a ver, la pregunta no es quién es mejor, sino de verdad si perteneces al PPJ. PPJ es un partido que fundé y que es virtual, no existe, pero se pueden afiliar. Es el partido del pueblo judío. O sea, si vos cuando vas a votar decís, ¿es bueno para los judíos o es malo para los judíos? Si vos pensás que medís la realidad, ¿es bueno para los judíos o malo para los judíos? Sos del PPJ, aunque no lo sepas. Entonces me preguntan a mí, ¿es bueno para el pueblo judío que gane Trump? Y hoy sí. Hoy. Pero Biden no es malo. A ver, Edu, dale. Se adelantó de... Listo. ¿Quién tiene una última pregunta? Estaba ahí Ale Umachi levantando de temprano. Le ganó el negro. Cerca. Te pregunto, ¿cómo te imaginas el estatus de la Franja de Gaza en un futuro próximo? Sobre todo de la zona de los Qussim, al lado de la franja. Primero que dije que para mí Israel va a seguir actuando militarmente, ¿está bien? Ahora, ¿quién va a ser el gobernante civil de la Franja de Gaza? Bueno, varios escenarios. Nos gustaría que sea Egipto. Como Egipto recibe 2.200 millones de dólares de Estados Unidos tras la firma del acuerdo de Camp David, del acuerdo de paz, entonces quizás se lo podría presionar para que ustedes háganse cargo, porque Egipto sí va a machacar a Hamas y los va a eliminar y nadie va a ser medio titular en la prensa cuando eso ocurra. Nos gustaría que sea Egipto. La segunda opción es lo que quieren muchos en Israel, y es dividir la Franja de Gaza en zonas dominadas por clanes. El Medio Oriente es clanes y religión. En árabe, Hamula, clan. Vos tenés un ejemplo de un país estable que es un país dividido en 7 clanes, que es Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi, Dubái y los 5 otros Emiratos. ¿Bien? Algunos piensan que es mejor dividirlo por zonas de Emiratos, en donde cada clan gobierna una parte y gobierna civilmente esa zona. Lo que suele ocurrir con los palestinos es que una vez que vos creas eso, se empiezan a matar entre clanes. Tercer escenario, lo que quiere Estados Unidos y Europa, que Israel le entregue el poder a la autoridad palestina. Y la autoridad palestina es una autoridad completamente corrupta que no incita menos que jamás al antisemitismo y al odio de Israel. Lo hace de otra forma, pero también incita. Entonces, y además, parte del gobierno de Israel dice, si los dos gobiernan la autoridad palestina, entonces nos van a pedir un Estado palestino. Y ahora no queremos un Estado palestino por la situación. O por principio. ¿Me seguiste la lógica? O sea que Israel no quiere la autoridad palestina. Otra opción es que se cree una autoridad palestina B. En donde, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos le pague a Muhammad Ahlan, que es un líder palestino de Gaza, que es subvencionado por Emiratos Árabes Unidos para que sea el gobernante de ahí. También nos gustaría algo así. Y la última opción, la peor de todas, es que Israel se quede a gobernar la Franja de Gaza como potencia ocupante. No queremos eso. El quinto elemento que te acabo de decir ahora, no creo que sea factible. Miren, ¿está bien? O sea que hay que ver cómo se desarrolla esto. Todavía no nos queda claro cómo va a ser. Yo creo que Israel tiene que seguir, para poder sobrevivir en el Medio Oriente, tenés que ser potencia en 4 cosas. Primero tenés que ser una potencia económica, perdón, militar.
Si no tenés buenas armas y no te sabes defender, en el Medio Oriente te comen. Esa es la realidad. Para poder tener buenas armas, tenés que tener buen capital económico para poder construir, fabricar, desarrollar tu propio material bélico e incluso después venderlo. Tenés una potencia económica. Hoy los israelíes estamos recibiendo $56.000 anuales de sueldo promedio. Y tenemos en reservas $200.000 millones. Israel ha encontrado la forma de hacer negocios, y es inventar algo grande y vendérselo al mundo. Como buen judío. Ya que yo conozco judíos, es un desastre. Tercero, tenés una potencia política. Lo que dice tu primer ministro, lo escuchan. Y cuarto, tenés una potencia moral. Yo creo que Israel es potencia militar en serio, a pesar de lo que nos pasó, es potencia económica, por lo menos regional, y por eso vamos a firmar los acuerdos de paz con Arabia Saudita. Creo que no tengo la menor duda de eso. Tenemos una presencia moral importante y a veces a nuestros políticos los escucha a nivel internacional. Lo importante es seguir siendo creativos para poder sobrevivir. Y con esta historia voy a terminar. Nosotros debemos ser creativos. Si somos creativos, nos va a ir bien. Lo que nos pasó fue un exceso de soberbia que también nos pierde la creatividad. Porque te confías que con lo que creaste hasta ahora es suficientemente bueno. ¿Ok? Han cambiado el logo y demás. Yo en mi oficina, cuando era Sheliach en Uruguay, tenía un cartel que decía: somos tan buenos como nuestra última peulá. O sea, lo que hiciste hace un año, nadie le importa, se olvidó. Somos tan buenos como lo último que hiciste. O sea que si lo último que hizo Israel es bueno, es bueno. Pero si pensás que ya sos bueno por lo que lograste en el pasado, ahí empezaste a caer y fue lo que nos pasó. Fue un golpe a nuestra seguridad personal muy importante que también nos afecta a ustedes, porque ustedes salían del punto de partida que el Estado de Israel era fuerte y nos iba a poder defender. ¿Qué piensan ahora si les pasa algo en Argentina? ¿Que el Estado de Israel lo va a poder defender? Y probablemente sí, pero menos que antes. Hablando de eso, que hay que hacer un comentario, ¿no? Espera que me vas a cortar el ritmo. No. Bueno, dale. Lo aclaré importante. Hablando de esto, yo soy misionera, ¿no? Entonces conozco todo lo que es la triple frontera. Y nadie habla de eso y de lo que hay ahí. Tanto como en Bolivia, pero en la triple frontera hay un ejército terrible. Hay mucho lavado de dinero y el fiscal Pechi, que es el fiscal de Paraguay, está investigando qué pasaba ahí y lo mataron cuando se fue de luna de miel a Colombia. O sea, es un problema enorme. Conclusión, hay que ser creativos. Resulta que dentro de poco se van a juntar palestinos e israelíes a solucionar el conflicto palestino-israelí. ¿Y cómo lo van a hacer? Lucha de perros. Que cada uno traiga un perro y hacer una lucha de perros. El que ganó, ganó. Entonces, vienen los palestinos, agarran un perro, se consiguen un perro Doberman enorme y lo alimentan. Le hacen picanas, le hacen de todo y llega el día del combate. Aparece el perro que es enorme. Músculos por todos lados. ¿Ok? Una cosa de locos. Y los palestinos dicen: le metimos $10 millones al perro. Hoy ganamos. Hoy ganamos. Aparece el perro judío. ¿Cómo explicarles? Algo asqueroso. Largo, rengo, con un ojo mirando al norte, un desastre. ¿Ok? Entonces viene, cállense. Porque alguno va a decir algo que no tiene que decir y vamos a arruinar el asunto. Entonces, entra el perro judío, desastre, rengo, y los palestinos lo ven y dicen: esta vez ganamos, esta vez ganamos. Fíjense, $10 millones, $10 millones en el perro que acabamos de construir, y este es un desastre. Y los israelíes lo miran y dicen: sí, toca la campana. Y el perro palestino se lanza contra el perro israelí: esta vez ganamos, esta vez ganamos, esta vez ganamos, no sea por morderlo, no por ganar, es obvio que le va a ganar, es obvio que le va a ganar. El perro israelí lo mira. El tuerto lo mira. Cuando se le acerca demasiado, el perro israelí abre la boca y ¡pah! De un mordisco le come la cabeza. Y los palestinos dicen: no puede ser, otra vez perdimos. $10 millones le metimos al perro. Entonces los israelíes dicen: $10 millones. Nosotros le metimos 50 a hacerle la cirugía estética al cocodrilo. Importante que nosotros sigamos siendo creativos, porque el Medio Oriente es una zona que la única forma de sobrevivir es pensando fuera de el marco de referencia básico. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, excelente, mucha información.
en una hora casi demasiado. Yo tomo algo que recién decías, vinculado con el tema, el antisemitismo y el tema de moral, de la importancia de la moralidad para el pueblo judío y para Israel en este caso también, ¿no? Por un lado, estamos a una semana un poco más de Pesaj, de nuestra fiesta de la libertad. La verdad que hubiera pensado o imaginado que hubiéramos logrado alguna liberación adicional, digamos, de rehenes, de secuestrados. Ojalá todavía se pueda dar para celebrar un poco la fiesta de la libertad con algo más de contenido, ¿no? Pero digo, hay un tema que tiene que ver con el antisemitismo que yo, digamos, y comparto con el grupo de mesa directiva, la idea que el antisemitismo, el antiisraelismo, o como lo queramos llamar, antijudaísmo, se debe combatir con más y mejor judaísmo. Y esto obviamente no tiene que ver con ortodoxia, sino tiene que ver con calidad humana, eso significa ser mejores personas, ¿no? Y siempre tenemos la posibilidad de hacerlo, porque hablamos de muchas cosas, algunas dependen de Netanyahu o de la votación del pueblo de Israel, otras de si Irán hace tal cosa o si Biden, pero hay cosas que tienen que ver con nosotros y inclusive fuertemente con nosotros como judíos de la diáspora. Y creo que el combate al antisemitismo depende obviamente de cosas institucionales que tenemos que hacer, algunas en el club estamos haciendo, y después depende de cada uno de nosotros, ¿no? Y combino esto con la fiesta de la libertad, con Pesaj, que es quizás la fiesta que celebra el valor universal más importante que le entrega el pueblo judío al mundo, digamos, ¿no? El valor más allá de la vida y de la paz, valores centrales, el valor de la libertad. Y tenemos oportunidad todos de celebrarlo, por un lado, por supuesto, en familia, pero creo que tenemos una oportunidad adicional y que tiene que ver con esto. Nosotros estas charlas y esta tremenda charla que nos diste, Gabriel, las aprovechamos mucho y está muy bueno hablar de un montón de cosas, pero es como que las estamos haciendo demasiado en comunidad, y el afuera no lo escucha tanto, y obviamente que tenemos que desde lo individual también transmitir los valores del judaísmo en donde podamos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una oportunidad tremenda, que es sumar en nuestras mesas, en nuestro ceder de Pesaj, el primero, el segundo, o hagamos el tercero y el cuarto, a amigos no judíos, donde compartamos nuestra mesa y compartamos lo que es la fiesta de la libertad para nosotros, que es el valor más importante que tenemos para entregar, que lo hemos tenido, lo tenemos y lo podremos tener, y mostrarnos en definitiva como mejores judíos, como mejores personas para todos, ¿no? Así que bueno, Gabriel, agradecido por una tremenda charla que nos diste. No sé si hay otro referente más importante que Gabriel para hablar de lo que habló. Bueno, ahora sí, gracias a todos por sumarse. Gabriel, un pequeño regalo de Alcoba. Muchas gracias. Gracias a todos. Solo contarles que además de nosotros, que éramos cerca de 80, 100, había 150 más personas viendo la charla por YouTube.